Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. La quinta versión de la Semana de la Comunicación expone las diferentes experiencias de estudiantes y docentes, procesos de un desempeño académico que son propios de la comunicación social. Le damos la bienvenida a la exposición de experiencias de nuestros estudiantes de sexto semestre del programa de comunicación social de la Universidad Mariana, quienes tuvieron la oportunidad de participar en el primer Congreso Latinoamericano de Comunicaciones CIESPAL FELEFAX en la ciudad de Quito, Ecuador. Con ellos la acompaña la docente Nathalie Insuasti, comunicadora social y periodista, magíster en Comunicaciones, Desarrollo y Cambio Social. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. En este día, en este espacio, vamos a compartir todas las experiencias, los conocimientos, todo el análisis que se hizo alrededor de la comunicación en el primer Congreso Latinoamericano de Comunicación, CIESPAL FELEFAX, que fue en el mes pasado en Quito, Ecuador. Tuve la oportunidad de viajar con 11 estudiantes de sexto semestre del programa de comunicación social de la Universidad Mariana, con quienes logramos experimentar, aprender y compartir muchos conocimientos alrededor de lo que está pasando en el tema de comunicación en América Latina. ¿Me colaboran con la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, ¿por qué nace esta iniciativa de este congreso? Para pensarse en qué va a pasar en el 2030 respecto a comunicación. ¿Por qué 2030? Porque resulta que en la Asamblea General de Naciones Unidas se declara una Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿sí? En estos objetivos resulta que no está la comunicación como un objetivo principal. Y esto genera en los comunicadores, pensadores, profesionales, docentes de comunicación en América Latina una inquietud, ¿sí? De saber entonces qué va a pasar, por qué no lo incluyen, porque es realmente importante, pero también se convierte en un reto. ¿Por qué se convierte en un reto? Porque en América Latina no hablamos de desarrollo, ¿sí? Sino más bien de un buen vivir. Entonces, por esa razón, se plantea este congreso con miras a pensarse la comunicación en el 2030. Al final, ya una de las conclusiones fue, no debe ser 2030, porque 2030 estaría ligado a esa agenda global que nos imponen desde estas organizaciones, sino más bien como nosotros, como América Latina, unos pueblos originarios, con otro pensamiento y con otra forma de construir sentido, proponen una forma de vivir y de cómo se ven hacia un futuro, que como les comento es mucho la reflexión del buen vivir más que la palabra desarrollo. ¿Listo? Entonces de esta manera nace este congreso y esta iniciativa. Siguiente, por favor. Bueno, una de las reflexiones más importantes de este congreso son los medios tradicionales y digitales. ¿Por qué? Porque muchos de los medios tradicionales han tenido que migrar a los medios digitales y de alguna manera han tenido que compartir información, narrativas, y en este momento ya no sabemos entonces qué está pasando con estos medios tradicionales, ¿no es cierto? Entonces es un poco, nos lleva a pensar y analizar como profesionales de comunicación social esa responsabilidad tan grande que tenemos en la palabra que se amplifica, ¿sí? Porque si bien ahora hay muchos medios digitales que nacen de manera autónoma y logran en este momento llegar a públicos que antes eran inimaginables, ¿sí? Con la prensa escrita, por ejemplo, no creíamos que íbamos a llegar a tantos cientos y miles y millones de personas, lo que ahora lo logra un medio digital. Entonces, una de las reflexiones es ¿qué está pasando entonces con los medios tradicionales? ¿Sí?
y además la importancia de la alfabetización mediática. ¿Por qué? Porque si bien es importante manejar un celular, aprender a manejar un computador, un software, una aplicación, es aún más importante los contenidos, ¿sí? ¿Qué estamos contando, qué estamos narrando y desde qué perspectiva crítica estamos mirando estos medios tradicionales o digitales? Siguiente, por favor. Bueno, otra de las reflexiones importantes que les vamos a compartir el día de hoy también con el apoyo de los estudiantes de sexto semestre es la responsabilidad tan grande que tienen los programas y las facultades de comunicación social en América Latina. ¿Por qué? Porque en el mundo en el que estamos viviendo, la aceleración en la globalización, la digitalización, es importante actualizar los planes de estudio. Entonces, en este congreso se hace un llamado a la actualización de estos planes de estudio en todas las universidades y facultades y programas de comunicación en América Latina. ¿Por qué? Porque es importante empezar a formar a los estudiantes, a ustedes, a los que están el día de hoy en este auditorio, a los que se conectan también a través de los medios digitales, sobre la construcción de nuevas narrativas, ¿sí? Donde empecemos a reivindicar el sentido crítico de lo que decimos, de cómo pensamos, de cómo actuamos y de lo que colocamos nosotros en la esfera pública a través de estos medios digitales o tradicionales. Además, es un llamado para que en estos programas de comunicación social o en estas facultades seamos un poco más humanistas, solidarios y constructores de sentidos y que sean diversos, ¿sí? Entonces es importante que desde estos espacios, desde la academia, empecemos a pensar que la aceleración, digamos, del mundo digital es tan rápida que se necesita que estemos formados y capacitados de manera constante también los profesores para estar preparados a ese entorno digital que está en constante cambio, ¿sí? Entonces, una de las cosas importantes es que no perdamos desde la academia los espacios de co-creación y también la narrativa consciente de todo lo que estamos construyendo con ustedes como estudiantes, que no es simplemente enseñarles cosas, decirles cosas, ¿sí? Un conocimiento que hablaremos más adelante como del conocimiento o de la educación bancaria, que es como yo tengo el conocimiento y yo te lo doy y te lo entrego, sino más bien cómo compartimos con ustedes entre docentes y estudiantes conocimientos que vayan más allá del aula, ¿sí? Que sean más cercanos al territorio. Siguiente, por favor. Yo creo que la conclusión más importante del Congreso es que la comunicación debe promover una discusión colectiva urgente. ¿Por qué? Porque actualmente domina el relato individual, ¿sí? Y estas narrativas o estos diálogos que se deben generar en las comunidades ya en este momento piden a gritos auxilio, ¿sí? Presencia de los comunicadores sociales que de pronto en este momento le están dando prioridad a ese relato individual desde las redes sociales. Entonces, esta es una de las reflexiones también muy importantes. Siguiente. La comunicación entonces se convierte en una herramienta para la transformación social. Miren que esto que les estamos compartiendo el día de hoy no nace de una clase o no nace de mi postura personal o profesional, sino fueron cientos de pensadores, académicos, docentes, estudiantes de América Latina, de Centroamérica, de habla hispana en Estados Unidos y también de algunas universidades en España, que se sentaron a reflexionar sobre esto que está pasando, ¿sí? Entonces, la conclusión es eso, la comunicación es una herramienta para la transformación social y si decidimos que sea un nuevo proyecto de la sociedad, pero con perspectiva comunitaria, debemos empezar también a analizar las estructuras políticas y económicas que generan que todo esto, digamos, se suceda de maneras inesperadas, ¿sí? Entonces, debemos primero pensar en esas estructuras políticas y económicas de nuestros territorios próximos y también del país para que podamos proponer políticas públicas, porque actualmente, y me alegra mucho que me haya antecedido el profe John con ese diálogo respecto a las leyes, ¿no es cierto? Entonces, en este momento hay políticas públicas insuficientes o nulas en América Latina
y es necesario que nosotros como comunicadores nos empoderemos de eso y empecemos también a generar incidencia política para la toma de decisiones que permitan que haya una comunicación más equitativa, más democrática y que además se priorice la comunicación popular, ¿sí? ¿Por qué es importante la comunicación popular? Porque esto nos permite recuperar la memoria histórica y además trabajar en la defensa de los derechos humanos. Siguiente, por favor. De esta manera, como les contaba, la comunicación popular tiene que ser solidaria, se debe priorizar el trabajo colectivo y además que desde la articulación con entidades locales, con organizaciones sociales de base, se pueda trabajar en la sostenibilidad de estos procesos comunitarios, ¿sí? Que no sea el comunicador que llega a la organización o que llega al colegio, que llega a la comunidad, hace algo y se va, sino que realmente queden procesos sostenibles en el tiempo para que generen estos cambios sociales en los territorios. Siguiente. Bueno, y finalmente quería contarles una experiencia para que podamos entender un poco cómo se pasa de la teoría o de estas reflexiones académicas a la práctica. Hubo una experiencia que me llamó mucho la atención, que es de la Universidad de Horto Preto en Brasil. Era Vistas de la Comunidad, se llama este proyecto. Es un proyecto de investigación, acción participativa. ¿En qué consiste este proyecto? En dar talleres y procesos de formación de fotografía a niños de sectores vulnerables, de algunos sectores vulnerables del país. ¿Para qué? Para que empiecen ellos a generar autorrepresentaciones de cómo se sitúan y de cómo viven ellos el mundo, ¿sí? Entonces, ¿la fotografía en qué se convierte? En el pretexto hermoso, ideal y también visualmente atractivo para reflexionar y dialogar sobre estas problemáticas, sobre lo que está pasando en la ciudad, en el barrio, sobre las oportunidades que hay, ¿sí? O sea, que aunque tengan situaciones sociales, económicas difíciles en sus territorios, a través de la fotografía empiecen a construir narrativas que les permita construir una ciudadanía más justa, más equitativa y en defensa de los derechos humanos. Entonces, miren cómo de esta manera podemos articular muchos procesos de comunicación social que permitan generar cambios y que sea la comunicación popular desde los territorios para los territorios. Siguiente. Bueno, ahora sí, para iniciar con el aporte de nuestros estudiantes, le voy a dar paso a Gabriela López y Ángela Muriel, estudiantes de Comunicación Social de sexto semestre, con el tema Arte y Cultura y Comunicación. Muy buenas tardes, mi nombre es Gabriela López. Junto con mi compañera Ángela Muriel, les venimos a compartir nuestra experiencia, los aprendizajes y toda la información que logramos aprender en estos espacios y en estas mesas de trabajo. Específicamente, nosotras estuvimos en la mesa de Arte y Cultura. Siguiente, por favor. Bueno, y me gustaría empezar por Claudia Villamayor, quien es una profesora de comunicación con experiencia en radio comunitaria y comunicación popular. Ella estuvo liderando el conversatorio de la comunicación popular en la América Latina, desafíos y la perspectiva desde un enfoque de género. Bueno, ella se enfocó mucho en lo que es la radio comunitaria y decía que cuando más se agudizan las crisis sociales y políticas, siguiente por favor, las radios comunitarias siempre emergen del movimiento de resistencia popular, de las organizaciones libres del pueblo y de las organizaciones estudiantiles. Ella dice que la radio comunitaria es un escenario para la resistencia, que esta es la que permite que todos puedan tomar la palabra y hacer oír esas voces, hacer oír esas voces como un ejercicio o como una perspectiva de comunicación, como un derecho. También esto para dar un paso más para la construcción de democracia. Y me quiero enfocar y quedarme en estos procesos que ella mencionaba de resistir, persistir, insistir e incidir,
para darle paso al siguiente ponente. Siguiente, por favor, que es Juan David Muñoz, quien es el director de La Chirimía Resiste, un documental o un trabajo también de grado de Juan David, que fue parte de esta movilización social. Su trabajo de grado lo denominó como La Chirimía Resiste, música y movilización social en el cine documental. Siguiente, por favor. La chirimía es una expresión musical y artística propia del Cauca, la cual siempre ha acompañado a los movimientos de lucha y organizaciones sociales. Esta expresión musical siempre está en estos movimientos sociales caucanos, por lo que Juan David inició preguntando si alguien sabía o reconocía el sonido de la chirimía. Y claramente, como habían muchas personas también en la sala de muchos otros países, nadie pues entendió más o menos como lo que él quería decir y lo ejemplificó con la música. Por favor, ¿me pueden reproducir el video? Gracias. La presentación. Listo. Este documental nace como una experiencia personal. Siguiente diapositiva, por favor. Nace desde la movilización de noviembre de 2019, cuando Juan David asistió a esta movilización y se dio cuenta de la importancia y el impacto y la presencia de la chirimía en toda la movilización caucana. Es por eso que en el momento en el que inició todo lo del paro nacional, él estuvo acompañando como participante en esta movilización y claramente junto a la chirimía. Que, bueno, también se dio cuenta de que en todo este proceso de investigación y de producción del documental, la chirimía es un signo de resistencia hacia las políticas y las reformas del gobierno en este contexto de ese año. También dio como un espacio a reflexionar y a la construcción de memoria. Este documental se hizo también para capturar la esencia de los músicos, de cómo ellos tocan en vivo y es cuando la conexión fluye y mueve para ese cambio social y político. Entonces, bueno, con esto me gustaría darle la palabra a mi compañera Ángela Muriel. Bueno, buenas tardes. Para continuar con nuestra siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Listo. Otro de los ponentes que estuvo presente en la mesa de arte y cultura de la cual participamos se llama Javier Brito Alvarado. Él es un profesor de la Universidad Técnica de Ambato y una de sus frases que más nos llamó la atención fue que él es un partidario de que se debe ver algunas cosas desde el pasado para proyectarnos en presente y también hacia el futuro. Lo que él hace es una comparativa teniendo siempre en cuenta el tema de política y relacionándola con toda la temática de ciencia ficción presente en el cine. Él toma como referente el cine estadounidense y lo que él nos estaba comentando durante su ponencia era que para realizar sus estudios, él se enfocó en que la ciencia ficción y todo este tema del manejo de los extraterrestres, lo que tiene que ver como con virus, pandemias, máquinas, robots,
se remonta a un contexto más bien enfocado desde la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría hubo una especie de boom cinematográfico en el cual la ciencia ficción tuvo un papel muy importante. Aquí es donde, ¿cómo lo puedo explicar? Bueno, los estadounidenses mostraban a través de sus películas de ciencia ficción, cabe resaltar, que los comunistas eran vistos más bien como máquinas o robots. Entonces lo que ellos querían mostrarle a su público era que los comunistas sí eran los enemigos y que si uno se acercaba a ellos, los mostraban como esas máquinas o robots, podían convertir a los estadounidenses en máquinas también. Ese era como el miedo que se fue insertando para mantener como esos roles durante la Guerra Fría. Siguiente diapositiva, por favor. La ciencia ficción la toma él desde dos perspectivas. La primera, que es el discurso político hegemónico, y la segunda, que tiene un enfoque más desde lo pedagógico. Siguiente, por favor. En cuanto al discurso político hegemónico, muestra, como lo que mencionaba anteriormente, todo ese contexto de la industria, principalmente estadounidense, que es la que tiene un mayor control del tema de ciencia ficción. Entonces, aquí también cabe resaltar que ese boom cinematográfico no solo estuvo presente durante el contexto de la Guerra Fría, sino que también se presentó entre la década de 2010 hasta finales de 2020, previo a la pandemia, en la que se mostraba como todo ese tema de virus y ciertas enfermedades. Siguiente, por favor. ¿Podemos darle play al video? This weapon will be powerful, versatile, and indestructible. It can't be reasoned with. It can't be bargained with. It will feel no pity, no remorse, no pain, no fear. It will have only one purpose: to return to the present and prevent the future. Listo. Lo que podemos acabar de ver es el tráiler de Terminator, la primera película que fue estrenada en 1989. Siguiente diapositiva, por favor. Sí, 1989. En esta se puede evidenciar que Terminator, bueno, desde el estudio que realiza Javier Brito, es una crítica a lo que de hecho actualmente estamos viviendo con todo el tema de las inteligencias artificiales y ese control que pueden llegar a alcanzar las máquinas. Entonces, él intenta como hacer ese análisis teniendo en cuenta todo lo que tiene que ver con ciencia ficción del pasado y todo lo que se está evidenciando en el presente. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la segunda perspectiva que él tiene, a partir desde lo pedagógico, él toma como referente principal lo que tiene que ver con ese proceso que se muestra en las películas, que más bien es como enseñarle a la gente a cómo defenderse en caso de que esas situaciones puedan llegar a suceder. Entonces, siguiente diapositiva. Aquí podemos ver el video, por favor. It's a meteor shower. This new one you're tracking, how big? It's what we call a global killer. Nothing would survive, not even bacteria. The United States government just asked us to save the world. Anybody want to say no? You think we'll get a hazard pay out of this? Bueno, esta película, siguiente diapositiva, se llama Armagedón, fue estrenada en 1998 y la película, al igual que todas las que fueron estrenadas en estas décadas relacionadas con ciencia ficción, estaban educando para sobrevivir a este tipo de catástrofes. En el caso de Armagedón es educar a la gente o darle como ciertas pautas para que puedan sobrevivir frente a la catástrofe que se acerca por un asteroide. Para finalizar, Javier Brito tiene muchos escritos relacionados con la ciencia ficción, la política y ciertos temas incluso de violencia, y como referente para esta ponencia de la que pudimos participar fue Virus y Cine sobre la narrativa del fin del mundo. Muchas gracias. Siguiente. Hola. Sí. Hola, hola.
Hola. Bueno, a continuación vamos con la segunda temática, que es comunicación rural. Le damos paso a Andrés Coral, también estudiante del programa de comunicación social de sexto semestre. Por favor, continuamos con las diapositivas. Siguiente diapositiva. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Andrés Coral y en esta ocasión voy a hablar un poco sobre el eje temático de comunicación rural. Antes de presentar a nuestro magíster, con la cual tuve la oportunidad de escucharlo su experiencia, la comunicación rural hace el conjunto de procesos comunicativos entre la comunicación y el agricultor. Esto se articula a través de nuevas tecnologías para poderlos ellos de la mano con la comunicación sacar adelante esa investigación. Para eso el magíster Gregorio es doctor de ciencias sociales, investigador de la CONCITEC, docente de Ciencias de la Comunicación de la Universidad San Agustín de Perú, director de Facultad de Psicología y también de gestor de empresas y ha hecho varias ponencias tanto en España, México, Ecuador sobre estas investigaciones. Siguiente diapositiva, por favor. El magíster Gregorio, mientras su investigación ha decidido tener la iniciativa, el proceso de poder presentar mediante un producto silvestre que en Perú es conocido como el aguaymanto o el capulí, o acá en Colombia conocido como la uchuva. Él, a través de este producto que científicamente es el Filialis peruviana, y que ha visto que poco se cultiva en el país de él, que es en Perú, en Arequipa, Perú. Entonces, él decidió, a través de estos procesos comunicativos, llevarlo a cabo mediante varias gestiones y sacarlo adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, él manifiesta que la comunicación es importante tener un equipo interdisciplinar en este proceso, que él, a través de ello resulta ser una comunicación estratégica, rural y participativa. Por lo que él trabaja mediante varias disciplinas como es la nutrición, la agricultura, la economía y la comunicación social. Para esto, fortalecer esa iniciativa de la investigación del cultivo del aguaymanto. Y él, mediante un diagnóstico riguroso, lleva un 50% mediante la producción radial y varias producciones donde tiene equipos de edición, grabación, cámaras, etcétera, para poder llevar esta producción audiovisual. Siguiente diapositiva. Y bueno, para eso el comunicador Gregorio nos da un mensaje importante que el comunicador debe llevar a cabo en cada una de estas disciplinas, en cada uno de estos equipos, para poderlo lograr. También nos dice que mediante estos procesos participativos él ha tenido varias experiencias y una de estas es el cultivo del aguaymanto. Para eso vamos a escuchar un poco a Gregorio sobre la comunicación rural y lo importante que es el comunicador social en este tema. Reproducimos el video. Es necesario, yo quisiera, digamos, enfocar ese aspecto, digamos, central, de que es necesario que los comunicadores lo veamos, bueno, en términos, yo lo enfoco no desde en términos estrictamente de una radio comunitaria, sino como alternativas estratégicas de comunicación en la innovación de productos, por ejemplo. No exclusivamente en este caso, claro, que yo estoy trabajando con el aguaymanto, con la uchuva, o con el golden berry que le llaman, cada uno le llama como quiera, pero creo que la comunicación tiene que estar enmarcada en esa transdisciplinariedad, de tal manera que se reconozcan las identidades culturales de cada uno de nuestros pueblos y esas identidades se remarquen en los mensajes de articulación que damos, tanto a nivel, digamos, de comercialización, a nivel de la propia producción. Resulta que muchas veces, a veces los comunicadores es como que supiéramos todo
Y eso, cuando hay muchos agricultores que conocen también, entonces, como nos quitan un poquito ahí, digamos, el valor de la credibilidad. Es necesario trabajar con profesionales de cada uno de su campo y nosotros ser los articuladores más bien, ¿no? Entonces creo que ese es el mensaje central, ¿no? De que los comunicadores tenemos que ser los que articulamos las diferentes disciplinas para poder dar un mensaje mucho más coherente y una propuesta integral a nuestros agricultores. Ese es el mensaje del magíster Gregorio. Y como finalmente una conclusión que me da para trabajar con esa comunidad, esa comunicación rural, es también fortalecer, tener un entorno agradable con el medio ambiente, con la casa común que tenemos para poder que articuladamente con la comunicación social sacar adelante estas iniciativas y que la comunicación rural sea importante tanto nacional como internacionalmente. Siguiente diapositiva. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Andrés Coral. Ahora le damos paso a Mariel Parra y a María de los Ángeles Ordóñez con el tercer tema de imagen y visualidades en comunicación en América Latina. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Listo. Buenas tardes, yo soy Mariel Parra y ella es mi compañera María de los Ángeles y vamos a presentarles sobre los aprendizajes de nuestra mesa de trabajo, imagen y visualidades. Siguiente diapositiva, por favor. Para esto quiero comenzar con la experiencia que tuvo Claudia Fonseca en su investigación, la que es titulada de regulaciones corporales en estudiantes, estetizaciones e ideales de visibilidad. Esta fue una experiencia la cual se hizo de 110 imágenes con alrededor de 2 estudiantes, aunque al final de la investigación fueron 11, entre 16 y 17 años sobre la estetización corporal y todos estos ideales, ¿no?, corporales. Siguiente diapositivas, por favor. Esto fue porque en la pandemia lo que nosotros mirábamos a través de nuestro celular, lo que nosotros mirábamos a través de Instagram, se volvió nuestra realidad, porque nuestro celular se volvió una extensión de nuestro cuerpo, según lo que dice Claudia Fonseca. Entonces, nosotros empezábamos a narrar lo cotidiano. Lo cotidiano era justamente esa imagen de Instagram, esa imagen que, pues, nosotros llegamos a interiorizar. Y siguiente diapositiva, por favor. No, siguiente. Todo esto llegó a causar una dismorfia corporal en los distintos estudiantes, tanto varones como mujeres, en el que ellos tenían unos ideales, ¿ok? Un ideal de cuerpo, un ideal de qué es lo que querían llegar a ser. Y esto justamente vino con la dismorfia corporal. Eso de que uno dice, ay, me veo muy gorda, me veo muy flaca, mientras que los amigos a uno le dicen como que no, estás normal. Eso es dismorfia corporal. Siguiente, por favor. ¿Por qué esto es tan importante? Porque tenía un imaginario colectivo creado por imágenes de Instagram, creado desde las revistas, pues todo, desde la literatura. Y aquí entra la investigación de Carlos Rojas, que es qué enfoque utilizar para analizar e interpretar una imagen, porque una imagen es capaz de narrarnos todo lo que hay en un entorno, en una época en específico. Y entonces decía que para leer fuentes visuales teníamos un enfoque estructuralista y un enfoque psicoanalista. El psicoanalista es entender el entorno en el que fue criado, el entorno en el que vivió, digamos, el autor de esa fotografía, y así lograr mostrar esas imágenes que de manera inconsciente se retrataban en cuadros, pinturas, fotografías, videos, documentales, etc. En cambio, el enfoque estructuralista lograba, pues, de una manera más semiótica, colocar esos signos que se ven en nuestra cultura, que si estamos en una cultura machista, pues los textos que vamos a reproducir serán con cierta tonalidad machista y ese tipo de cosas. También decían muy claramente que ninguna interpretación es errónea, ninguna interpretación es mejor que otra, que la interpretación que le da el ama de casa allá en su sala, en su hogar, pues
llega a tener igual de validez al momento de hacer interpretación que la de una persona, digamos, con más estudios y cosas por el estilo. Y acá viene otro término que se habló demasiado, que es la caja negra de Flusser. Flusser es un filósofo brasileño, el cual decía que la cámara es un montón de aparatos nada más. Nosotros mostramos lo que nosotros queremos dar a entender con esa cámara. No es que la cámara haga el trabajo solo, digamos. Entonces, sería eso. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en nuestra mesa de trabajo también se habló sobre la transformación de la imagen. Un trabajo en específico que nos llamó bastante la atención fue de Alejandro. Alejandro es un mexicano que hizo un estudio exhaustivo sobre la vorágine. Como saben, la vorágine es del escritor colombiano José Eustacio Rivera y digamos que esta novela tuvo mucha importancia. ¿Por qué? Porque, como sabemos, en el Amazonas hubo, pues, digamos, como esta explotación de caucho en el territorio. José Eustacio Rivera lo narra de una manera diferente, lo cuenta. ¿Por qué? Porque él, a través de una historia de amor trágica, lo lleva a palabras y muestra esa denuncia social que él quiere mostrar. La vorágine fue publicada en 1994 en la editorial Cronos. Esa fue la primera vez que se dio a conocer al mundo lo que estaba sucediendo en el Amazonas. Siguiente diapositiva, por favor. Teniendo en cuenta que en esta novela hace esa denuncia social y el mensaje es esa denuncia, valga la redundancia, quiere contar lo que estaba sucediendo, ese problema social que estaba llevando, pues, en esa época en el territorio del Amazonas. Siguiente diapositiva, por favor. Como lo estaba comentando, fue publicada en 1994, pero en este caso muy especial, lo que realizó Alejandro en su investigación fue que al encontrar tantos formatos, digamos, como utilizaron tantos medios para contarlo y mostrar ese mensaje, esa denuncia social al público y que se dé a conocer la problemática que se estaba llevando, pues, a cabo en el Amazonas, encontró que en estos mensajes, a través de los diferentes formatos, se pueden contar de diferentes maneras. Obviamente también puede cambiar el significado, pero en el caso de la vorágine es muy específico. ¿Por qué? Porque el mensaje no cambió. Se siguió contando de maneras diferentes, maneras visuales, de audio, de radio, donde nos dimos cuenta que se puede contar sin cambiar ese mensaje, y en especial, pues, de la vorágine. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí Alejandro nos estaba contando un poco sobre qué ediciones, qué formatos, cómo los estaban utilizando para contar, y pues en el caso, pues, de las 45 ediciones escritas también que ha encontrado, pues, durante todas estas épocas. Obviamente cambia la tipografía, la presentación, el papel, pero como lo dije anteriormente, el mensaje no ha cambiado. Cambia la forma en cómo se lo dice, y a las nuevas generaciones, las nuevas interpretaciones, también como digamos, podemos utilizar nuevas herramientas que se han venido, pues, generando a través, pues, como de las nuevas épocas. Siguiente diapositiva. Aquí encontramos que hay 127 ediciones gráficas en esa transformación como del mensaje de la vorágine. Se llevó, pues, a cabo, pues, una investigación bastante fuerte, y realmente, pues, las formas de contar, todas las formas de contar son válidas, no hay una que sea negativa. Siguiente diapositiva. Estas ediciones
como lo dije anteriormente, ya pues, se llevó a cabo a ediciones gráficas, a ediciones de teatro, de cine, de podcast, que en especial hay una muy en particular, que fue un cortometraje, que siguiente diapositiva, lo voy a presentar en este momento, que fue, siguiente diapositiva, que fue realizado por el 31 animadores que se… ¿Ya podemos presentarlo? Bueno, como lo vieron anteriormente en el cortometraje, hay diferentes formas de narrar y contar una historia, y en especial para los comunicadores, que tenemos como esa voz de entre muchos, es buscar esas alternativas para llegar a la gente y buscar esos nuevos lenguajes, que en especial creo que eso es lo que me llevé más del Congreso. ¿Por qué? Porque no solo es escrito, también te puedes dejar llevar por tu imaginación y pues pueden salir cosas muy bellas, como el teaser del anterior cortometraje pues, que les presenté. Bueno, continuando, también la vorágine llegó a la radio, a través de Radio Nacional y Señal Memoria. El trabajo pues, de estas radios comunitarias es también, perdón, aquí voy a hacer una aclaración. La radio comunitaria también fue hablado y, digamos, como dialogado en otro panel por Graciela Martínez. Lo quise relacionar con esta parte de la radio y Alejandro, porque también ellos trabajaron esa importancia de la radio y también las radios comunitarias, porque estas dan voz y comunican. Eso es una parte principal y estas herramientas han sido muy importantes para nosotros. Siguiente diapositiva. Y creo que los dejo con esta frase que la escuché muchas veces en CIESPAL, que es: los oídos no tienen párpados, de Pascal Kingard. Siguiente diapositiva. Muchas gracias. Hola, hola. Bueno, muchísimas gracias a nuestras estudiantes. Como pueden ver, en este congreso se hizo una reflexión de la comunicación en América Latina en diferentes contextos, perspectivas, contenidos. Ya hemos realizado un recorrido por imagen, por visualidades, por arte, por cultura y por comunicación rural. Ahora es el turno del estudiante Michael Flores, que nos va a contar y a socializar la experiencia de comunicación y educación en América Latina. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias.
Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Michael Andrés Flores y en este momento les voy a presentar sobre la mesa de trabajo que trata de educación y comunicación. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en la mesa que se trabajó en Quito fueron principalmente mostrar aquellos retos en los procesos de educación en los que se están formando los nuevos comunicadores sociales, aquellos nuevos escenarios laborales que exigen, ¿qué le están exigiendo a los nuevos comunicadores sociales? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, uno de aquellos retos que le exigen a los comunicadores sociales, a la formación de comunicadores sociales, son estrategias que involucren a los estudiantes en la investigación formativa, entendiendo la investigación formativa como una investigación que busque desarrollar y capacitar a los estudiantes para que generen conocimientos a partir de las investigaciones de sus propios contextos, de sus propios territorios. Esto lleva a que los comunicadores sean comunicadores dinámicos, se forme comunicadores con capacidades distintas a los profesionales, con capacidades, más que capacidades que se formen con valores. Siguiente diapositiva. Es por eso que a los comunicadores se los forma con valores como respeto, como solidaridad, como empatía. Es por eso que se habla de una comunicación enfocada en los derechos humanos. Y es que algo que se mencionaba mucho en CIESPAL era que la comunicación es un derecho fundamental. Y al ser un derecho fundamental implica que seamos libres de expresar, de recibir información, opiniones o ideas. Y que la comunicación no solo es un medio para ejercerlo, sino también es un medio para defender aquellos derechos que son vulnerados. Bien lo decía mi compañera, nosotros los comunicadores somos la voz de aquellos que no tienen voz. Siguiente diapositiva. Siguiente. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que buscan las organizaciones en los graduados de la comunicación social? Esto enfocado en el cambio social. Lo que buscan son personas dinámicas, como ya lo mencionaba, personas que además de ser profesionales estén capacitados con estos conocimientos y habilidades. Siguiente diapositiva. Siguiente. Para esto se menciona pues, que debe haber una forma de repensarse la educación en cómo se están formando los comunicadores sociales. Dos de los referentes que se mencionaban bastante es Mario Kaplun y Paulo Freire, que ambos coinciden en la necesidad de crear espacios de educación más abiertos, más reflexivos, en los que la educación no solo sea entendida como un intercambio de conocimientos, como lo decía la profe, sino que debería ser un espacio de participación, un espacio de reflexión, un espacio en donde se genere conocimiento a partir de los desarrollos locales de cada persona. Pero, siguiente diapositiva. Siguiente. Sin embargo, es Mario Kaplun el que menciona que la comunicación y la educación tienen la capacidad de formar, de cambiar y transformar el mundo. Menciona él por primera vez el término educomunicación como un ejercicio, como un proceso de empoderamiento y de transformación social. La educomunicación es un proceso de pedagogía crítica y participativa que por primera vez nos habla de una enseñanza popular y de un cambio social. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí se empieza a hablar un poco ya de la educación popular. ¿Qué es la educación popular? La educación popular es aquella forma de aprender y enseñar que de acuerdo a lo aprendido en CIESPAL, la educación popular es algo que buscan las nuevas organizaciones, algo a lo que nosotros nos estamos enfrentando actualmente, ya que la educación popular lo que busca es empoderar a las personas. La educación popular nos brinda las herramientas necesarias para que los sectores que están destinados al sur, entendiendo al sur como el sector en donde las personas o las comunidades se ven más vulnerables o desfavorecidas, tengan la capacidad de conocer y comprender sus situaciones para generar reflexiones y para que exijan sus propios derechos. La educación popular también reconoce que el territorio en estas comunidades es muy importante, ya que el territorio, además de ser identidad, es donde ellos desarrollan su vida plenamente. El territorio
no solo es un lugar físico, social, sino también es un lugar simbólico. Y la educación popular reconoce este factor. También la educación popular busca pues, generar conciencia, busca la creación de sociedades más justas, de sociedades más humanas, de sociedades que valoren la igualdad, la equidad y sobre todo la justicia a través de la educación y la comunicación. Siguiente diapositiva. Hugo Ramírez fue una de las personas que estuvo acompañándonos en CIESPAL en la mesa de trabajo. Es un colaborador de ALER. ALER es una organización, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica o Popular, en la que pues, ejemplifica pues, lo que es la educación y la comunicación popular. ALER es una organización que, como lo mencionaba Hugo Ramírez, es una organización que busca la promoción de que otro mundo es posible. A través de esto quiere que se cuestionen los modelos, los sistemas políticos y sociales actuales para que se busquen alternativas en las que las personas puedan comprender y reflexionar sobre lo que está pasando, sobre cómo están viviendo ellos para que ellos puedan exigir sus propios derechos. También ALER menciona el buen vivir, que es una propuesta de las comunidades indígenas en Sudamérica, en la que nos dan a entender otra forma de vida en armonía, en vivir en armonía con el medio ambiente, con las comunidades y con nuestras otras personas. También se habla de una democratización de la comunicación, que pues es prácticamente entender la comunicación como un proceso participativo, un proceso más abierto, más dinámico, y que la comunicación debe ser entendida como un derecho fundamental. Eso tenemos que tenerlo demasiado claro. También se habla de cultura y educación popular. Como ya lo mencionaba, pues ALER es una organización que se dedica prácticamente a eso, a una educación y a una comunicación popular. Siguiente diapositiva. Para que entiendan un poco mejor el tema de qué es la educación y la comunicación popular, el grupo ALER, en una iniciativa del grupo Comunicarte con el apoyo de ALER, nos narran una experiencia muy bonita sobre comunicación popular, más exactamente sobre los migrantes, sobre la migración. En este caso, la migración venezolana, en la que esta experiencia, esta iniciativa trata de mostrar cómo los comunicadores debemos mostrar a través de estas herramientas que nos brinda la comunicación, fomentarle valores como la solidaridad, la empatía, el respeto y demás derechos que se han vulnerado a través del tiempo a estos sectores, como por ejemplo nuestros vecinos venezolanos. Siguiente diapositiva. Les voy a mostrar un video para que entiendan de qué trata esta iniciativa. Entre Parceros y Panas es un proyecto que nace de la necesidad de acompañar y proteger a la comunidad en movilidad humana venezolana desde una herramienta básica pero poderosa: la comunicación. Por esto, nuestro lema es: por una comunicación que nos hermana. Entre Parceros y Panas es una red de reporteros colombo-venezolanos, en donde nos hemos articulado 25 emisoras tanto en AM, FM y online, con presencia a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela, además de algunas ciudades del interior de los países. También contamos con redes aliadas que transmiten nuestros mensajes ampliando nuestra cobertura. Por ejemplo, la Asociación Latinoamericana de Comunicación y Educación Popular ALER con 140 emisoras y la Red de Radios Fe y Alegría Venezuela con presencia en todo el país, entre otras. Le apostamos a la comunicación desde y con los territorios y comunidades. Construimos desde el trabajo en red. Sobre todo, creemos que todos y todas somos ciudadanos del mundo con derechos humanos. Entre Parceros y Panas, pues es un proyecto que al visibilizar y al mostrar y a exponer las voces de aquellas personas contribuye pues al significado de una educación popular. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Ellos tienen una página web en la que todos ustedes pueden acceder. Busquen Entre Parceros y Panas si les gustaría conocer esta y muchas más experiencias, ya que son demasiadas experiencias en las que se trabaja a partir del territorio, a partir de las comunidades. Entonces, ¿será que podemos darle al video para
poder visualizar un poco la página. Bueno, como podemos ver, ALER, junto al Grupo Comunicarte, trabaja con las comunidades, trabaja trabaja con las comunidades, y pues esto es el claro ejemplo de lo que es una comunicación popular, de lo que es una comunicación popular. Bueno, pues finalmente, para concluir, quisiera mencionarles que pues la comunicación es un derecho humano, un derecho que debemos garantizar y debemos promover, y que es una gran herramienta para la transformación y para el cambio social. Muchas gracias. Hola. Muchísimas gracias a Michael Flores. Bueno, a continuación vamos con un tema supremamente importante, relevante, al que se le dio prioridad durante todo el Congreso Latinoamericano, y no simplemente porque sea en este espacio académico, sino también porque así debe serlo en América Latina y en el mundo entero, y es el tema de derechos humanos y comunicación. Porque una de las reflexiones importantes es cómo la comunicación social en sí misma ya trabaja en la defensa de los derechos humanos, ¿sí? Entonces, por eso de ahí la prioridad, el derecho fundamental, y cómo todos debemos trabajar para que así sea. A continuación, la estudiante Juliet Morales con esta temática de derechos humanos y comunicación. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la Mesa de Derechos Humanos y Comunicación en el primer Congreso Latinoamericano de Comunicación, CIESPAL y FELAFAX. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en este congreso y en esta mesa en específico tuvimos la presencia y como moderador a Manuel Chaparro. Él es periodista y docente de la Universidad de Málaga, director también del grupo LabCom de Andalucía, y sus investigaciones se centran en comunicación y desarrollo, especialmente en comunicación y postdesarrollo. Siguiente diapositiva, por favor. Manuel Chaparro nos habló de un tema en el que voy a hacer énfasis, que son las redes sociales. Pero bueno, cuando escuchamos redes sociales, muchos de nosotros nos dirigimos a las redes sociales digitales, ¿verdad? En este caso no. Manuel Chaparro nos habla de las redes sociales que han sido de toda la vida o redes sociales fundamentales y reales. ¿Por qué nos habla de estas redes? Para él, las redes sociales son muy importantes en la construcción de una sociedad más rica, fuerte y también reivindicativa. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esas redes sociales son las encargadas como de implicarse en el momento en que una sociedad o una comunidad necesita expresar sus necesidades y necesita también ser parte de lo que el poder o las políticas públicas tienen en cuenta, y ahí está nuestro papel como comunicadores sociales o también el papel de la comunicación. Vamos a escuchar un poco de lo que piensa Manuel Chaparro sobre las redes sociales. Reproducir el audio, por favor. Es decir, que esto tiene mucho que ver con cómo se construye un territorio. Entonces, el análisis es qué redes sociales reales, epidérmicas, existen en este territorio. No hay, el territorio está empobrecido en términos de valores. Hay fortaleza, sí, pues tratemos de que estas redes sociales epidérmicas funcionen enredadas ahora, se conozcan entre ellas y sean capaces de generar dinamismo social entre ellas mismas. Y será mucho más rico el territorio. Si a esto le añadimos que a través de las tecnologías podemos amplificar estas redes sociales para hacerlas trascender y llegar más lejos, llámese las redes virtuales, llámese una página web o llámese una radio de toda la vida, pues entonces estamos haciendo que la comunicación de proximidad, la comunicación que construye territorio, tenga mucha más fortaleza. Lo que ocurre es que el poder teme a esto, porque
sabe dialogar. El poder no tiene paciencia para dialogar. Al poder normalmente no le interesa el diálogo, sino imponer conductas. Pero cuando las redes construyen territorio con esta fortaleza, al poder no le queda más remedio que sentarse a dialogar. Hablamos de las redes sociales epidérmicas como una fortaleza, como la manera de expresarnos como comunidad, pero también hablamos de las redes sociales digitales como el apoyo o la herramienta para que estas redes sociales epidérmicas también se vean con más fuerza y con mayor poder al momento de expresarse. Siguiente diapositiva, por favor. Así, en nuestra mesa encontramos un proyecto que se llama Nosotros También Existimos. Este proyecto está bajo la dirección de la licenciada Romy Durán de Bolivia Sucre y también con la compañía y el apoyo en investigación de 5 estudiantes del programa de comunicación social de la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Javier de Chuquisaca. Bueno, ¿qué buscaba este proyecto? Este proyecto lo que buscaba era buscar cuál es la motivación de los estudiantes de la institución o de la unidad educativa RUFO para seguir estudiando, para seguir ejerciendo o para que se les siga cumpliendo el derecho de la educación a pesar del déficit en infraestructura que ellos encontraban en su institución. Entonces, este proyecto logró unir fuerzas y logró unir también así a 2 redes sociales. Estas 2 redes sociales son la Linterna Cine Club y Lanzarte. Voy a explicarles un poco y hablarles un poco de qué tratan estas redes. Siguiente, por favor. La Linterna Cine Club es un club en el que se reproducen, se muestran, se comparten diferentes películas, cortometrajes, diferentes proyectos audiovisuales y entre los jóvenes y en la comunidad se logran dialogar, se logran hablar, se logran criticar. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí podemos ver una de las tantas películas que ellos logran criticar en sus reuniones, en sus encuentros y también una foto de integrantes de la Linterna Cine Club para el 2016. Siguiente, por favor. Este club, a través de sus diferentes actividades, lo que busca es promover la democracia, la inclusividad y también la equitatividad en la sociedad boliviana, en la sociedad de Sucre, Bolivia, y también busca incorporar el aporte y la participación de las y los jóvenes a partir del arte. Siguiente, por favor. Lanzarte, que es la otra red social, nos habla de la ciudadanía y del arte. Siguiente, por favor. Vamos a ver un poco de lo que es Lanzarte y luego les explico cómo ellos trabajan. Reproducir video. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, Lanzarte lo que busca es fortalecer los valores democráticos, la participación ciudadana y promover el arte también en la comunidad y en los jóvenes.
¿De qué manera? Como lo pudimos ver, ellos lo que hacen es que a través de diferentes actividades, tanto de pintura como de, no sé, a través de la actuación, del teatro, de la música, lo que ellos hacen es hablar sobre temas de derechos humanos, temas de medio ambiente, sobre diferentes temas de familia, de pronto, hablar sobre estos temas y criticarlos, mostrar a la comunidad cómo está ocurriendo en su sociedad o bueno, en su país, en las diferentes lugares locales que ellos tienen. Y entonces, bueno, estas dos redes se logran unir para trabajar en conjunto con el proyecto de Nacimos, bueno, nosotros también existimos, que lo que les decía, buscaba como mostrar justamente cuál es esa motivación de estos chicos para seguir estudiando, y lo que lograron recuperar fue que lo hacen por motivación propia y de sus padres, con recursos propios. Entonces, bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, muchas gracias, y eso fue como un poco del proyecto que pudimos encontrar de los tantos que se vieron en el tema de derechos humanos. Bueno, muchísimas gracias a Juliet Morales con esta temática tan importante de derechos humanos y comunicación. Ahora bien, importante la reflexión que nos dejan sobre las redes sociales. Esperamos ahora entonces que nosotros, como ustedes, como comunicadores sociales en formación, y nosotros también como profesionales en el área, empecemos a nombrar estos digamos, espacios como redes sociales que se tejen en el territorio, y en el tema digital, redes sociales digitales, que es una reflexión muy importante de cómo nombramos todo lo que nos rodea. Es importante también en el lenguaje y en cómo construimos sociedad. A continuación, le damos paso a la temática comunicación, periodismo y los nuevos medios digitales. El estudiante Diego Moreno nos va a compartir estas reflexiones del Congreso Latinoamericano de Comunicación. A continuación, el estudiante de sexto semestre de Comunicación Social. Bueno, muy buenas tardes. Como bien lo dice la profesora Natalie, mi nombre es Diego Moreno y voy a hablar sobre el tema de comunicación, periodismo y los nuevos medios digitales. Para darles un contexto breve, esta ponencia va a tratar sobre cómo los medios tradicionales han sido apartados frente a los nuevos medios digitales. Estos nuevos medios digitales, ¿qué han hecho? Que los propios medios tradicionales ya no sean tan bien vistos, pues, para ejercer el periodismo de una manera efectiva. Pues yo creo que estoy de acuerdo en que casi todos nosotros siempre vamos a apuntar en el momento de graduarnos hacia los medios digitales, pues sabemos que eso es lo que más va a atraer a los públicos y es lo que más nos va a generar desde un punto monetario muchas más ganancias. Si nosotros nos enfocamos a ese punto, pero esta ponencia va a estar enfocada siempre a hablar sobre la verdad, a hablar con sinceridad, a empezar a generar un sentido crítico en las personas para que ellas puedan adecuar los contenidos que nosotros emitimos, para que puedan generar un sentido y una pertenencia mucho más allá del mero entretenimiento. Entonces, pues, para que se contextualicen un poco más, vamos a hablar sobre la ponencia de Gina Morelos. Vamos a escuchar un pedacito del audio de lo que ella contó sobre su ponencia. Por favor. Y esta actualidad dura pues nos ha supuesto unos cambios hasta ahora bastante difíciles. En un principio para los medios tradicionales, quienes de alguna manera asumieron las transformaciones en estas 3 décadas fuertes de la disrupción digital, pero con una suerte de decisiones complejas. Una de ellas que yo cuestiono muchísimo tiene que ver con el asunto de disminuir los escenarios del periodismo de investigación, dejando de lado a grandes periodistas
pudieron escuchar, Gina Morelos habla de algo sumamente importante, que es la disrupción digital y la disminución del periodismo investigativo. ¿Qué es la disrupción digital? La disrupción digital básicamente es lo que han hecho los medios digitales con los medios tradicionales. Llegaron para opacarlos, pues los medios tradicionales ya no son bien vistos por parte de las nuevas generaciones, ¿no? Que las nuevas generaciones están empezando a buscar contenidos mucho más rápidos, mucho más eficaces, que ya no contengan tanta investigación por parte y un contenido tan extenso. Pues lo que lo que nos más atrae ahora es los contenidos rápidos, fugaces, eficaces. Un claro ejemplo son los Reels. Con esta llegada de TikTok, a todos nosotros nos ha gustado esa plataforma porque vemos miles de videos en menos de una hora. Cientos y cientos y cientos de videos en menos de una hora, que puede que algunos contengan información valiosa, pero la gran mayoría pues solamente están hechos con fines de entretenimiento y con fines lucrativos, que es algo que a nosotros como comunicadores no nos debe caracterizar, pues para nosotros siempre tiene que valer la verdad y siempre tiene que valer la necesidad de la comunidad. No pensar en nosotros, sino pensar en ellos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ante esta problemática, Gina Morelos planteó 4 ejes que son los causantes de que los medios digitales no se logren acoplar de buena manera frente a los medios tradicionales. Estas problemáticas surgen no solamente desde nosotros como estudiantes de comunicación o como profesionales de comunicación, sino también como comunicadores empíricos, pues los medios digitales han permitido que no solamente se necesite una formación académica para lograr difundir información, sino que desde la misma oportunidad que te brindan los medios digitales, poder transmitir esta información. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros pensamos de una manera monetaria siendo profesionales o iniciamos este proceso de comunicación de una manera empírica? Pues que el primer eje es que empieza a verse una deficiencia en los ecosistemas de los medios públicos. Con esto me quiero referir a que los medios públicos pues son estigmatizados muchas veces porque sentimos y para nosotros creemos que no generan unos contenidos que sean de entretenimiento, que a nosotros nos pueda llegar como espectadores, pues lo que nosotros buscamos es el ocio o contenidos que nos alejen de nuestra realidad. Entonces, ¿qué pasa en los medios públicos? Como bien lo vimos en la ponencia en la que estuvo el profe John Saavedra, que estos están destinados a informar sobre noticias, sobre hechos, sobre lo que está pasando en la realidad en la que vivimos, pero no una realidad externa como los otros países, como las guerras, como lo que está pasando al exterior, sino lo que está pasando en nuestro país. Los medios públicos nos dan la oportunidad de conocer mucho más esa pluralidad que nosotros tenemos como país, pero que lastimosamente no tenemos pues esa necesidad de estar apegados a este medio. ¿Esto qué ha ocasionado? Que nunca se tenga en cuenta a los medios públicos en el momento de querer informarnos más y siempre vamos a tener que recurrir a los medios digitales. Siguiente diapositiva, por favor. La baja calidad de los contenidos, esto yéndose hacia los medios digitales. La baja calidad en estos contenidos es provocada ¿por qué? Porque como es mucho más sencillo empezar a difundir estos contenidos, esta información, ya no de la mano de una productora, de un medio privado, de un medio público, sino desde nuestros propios medios. Nosotros con simplemente tener un celular, una cámara, un computador, podemos empezar a generar estos medios. Pero ¿qué pasa cuando nosotros pensamos en el lucro? Pensamos en que a nosotros nos van a pagar mucho por subir más. Que estos medios, que estos contenidos van a ser de muy mala calidad. ¿Por qué? Porque no va a haber una investigación exhaustiva detrás de esto. No vamos a tener que recabar la información necesaria y no lo vamos a exponer de una manera en la que nosotros hagamos que la gente se apropie de los contenidos. Porque una de las cosas que nos tiene que reconocer a nosotros como comunicadores es generar sentidos críticos en los espectadores. Que las personas se pregunten por qué vieron esa noticia y por qué quieren seguirse informando acerca de dicha noticia. Pero ¿qué pasa cuando estos contenidos son de baja calidad? Que simplemente los vamos a ver y vamos a pasar de ellos. No vamos a hacer nada más que ver los contenidos, no nos vamos a apropiar de ellos. La siguiente diapositiva, por favor. La otra está en la crisis del modelo de negocio y esto se entrelaza con el segundo eje, que es prácticamente que este modelo de negocio nos hace obligatoriamente tener que idear contenidos que sean mucho más rápidos, que no utilicen una prosodia tan institucional,
que no tengamos que hablar de una manera elegante, sino que tengamos que hablar de una manera mucho más coloquial, mucho más rápida, sin meterle tanta información, sin meterle tanta investigación. ¿Esto por qué? Porque el modelo del negocio se ha establecido de esta manera. Si nosotros creamos contenidos largos, si nosotros empezamos a querer dar mucha información, que es importante, pero que el receptor, que el televidente no lo va a recibir de la mejor manera, porque nosotros estamos acostumbrados frente a estos medios digitales y a las nuevas aplicaciones que han surgido a ver contenidos sumamente rápidos, sumamente cortos, que simplemente nos entretengan, pero que no generen un conocimiento y una apropiación. Siguiente, por favor. El cuarto eje está en la percepción con la que los medios toman partido en las diferentes situaciones. Esto de seguro ya lo pudieron ver en las anteriores ponencias, que en el momento de nosotros sentirnos libre, tener una cámara, tener una computadora y nos pongamos a difundir este tipo de información, lo vamos a hacer como nosotros querramos, porque no vamos a tener una investigación comunicativa detrás de eso. Lo vamos a hacer así, ¿por qué? Porque nosotros vamos a hablar desde nuestros ideales, desde nuestros pensamientos, desde lo que nosotros creemos. Y eso es algo que a nosotros como comunicadores no nos puede definir, porque algo que también es obligatorio para los comunicadores sociales en el momento de difundir información es que siempre tenemos que hablar de una manera parcial. Siempre tenemos que dar los dos lados de la moneda para que el público, para que los que ven la noticia sean los que decidan de qué lado se quieren ir o cuáles son las perspectivas que ellos desean apropiar. Eso significa generar un sentido crítico. Si nosotros hablamos solamente desde un lado, desde lo que nosotros pensamos, desde nuestros propios ideales, lo único que vamos a generar es que si esa persona que está viendo la noticia, si está recibiendo esa información, no está de acuerdo con lo que nosotros pensamos, pues se va a generar conflicto y eso es algo que nosotros debemos evitar, pues nuestro deber es informar para que ellos se logren apropiar de nuestros temas, ellos logren definir a dónde quieren ir y hacia dónde se quieren dirigir. Disculpen. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ante estas cuatro problemáticas, no se generan simplemente a nosotros como profesionales, también se generan porque con los medios digitales se puede, como ya he dicho varias veces, se puede difundir la información, pero no necesitas ser un profesional de la comunicación, no necesitas haber pasado por una academia para lograr adecuarte a estos medios digitales y empezar a difundir la información. Simplemente con tener una simple cámara puedes empezar a dar noticias, pero ¿qué pasa cuando estas personas que han aprendido a hacer esto de una manera empírica, sin una preparación académica, se sienten que tienen la potestad y la voluntad para empezar a difundir esta información, que se los empieza a denominar como unos influenciadores o unos influencers? Todos conocemos la palabra y todos sabemos qué son ellos y quiénes son, y todos de alguna u otra manera hemos escuchado opiniones de ellos y las hemos apropiado porque pensamos que son verdaderas. Pero ¿qué es lo que nos diferencia de eso? ¿Qué es lo que nos diferencia de un periodista de un influencer? ¿Cuál es esa línea en la que nosotros podemos dividir? Él es un periodista formado por la academia y él es un influencer que empezó a generar contenidos de una manera empírica. ¿A quién hacerle caso? ¿Desde qué lado nos vamos? ¿Qué mensajes son los que debemos recibir? ¿Cuáles son los mensajes que debemos adecuar? Para esto, Gina Morelos, vamos a explicar también un pedacito de su ponencia sobre este tema. Por favor. Concluir que se están reproduciendo con más fuerza modelos de precariedad en el escenario periodístico, por tanto hay un desinterés creciente y un desencanto que algunos empiezan a llamar como el hechizo roto sobre ser o no ser o estudiar periodismo. Y de alguna manera esta defensa del uso de la palabra como una suerte de rebeldía conceptual para hacer un buen trabajo periodístico ya se ha convertido de alguna forma de la mano de la aparición en las redes sociales de una suerte de cámara de eco de egos, precisamente desencantando todavía más a las nuevas generaciones, ¿no? Estas líneas cada vez más débiles que existen entre influencers, periodistas y activistas, otra forma de ver estas dificultades. Y bueno, un cuarto poder diluyéndose muchísimo en ese escenario. Bueno, a partir de esto, Gina Morelos planteó cómo
empezar a generar nuevos procesos de experimentación, para empezar a diferenciar a los comunicadores de los influencers, acoplarnos a estos medios digitales y empezar a generar contenidos, pero contenidos informativos, contenidos que generen sentidos, contenidos que generen una apropiación más allá del mero entretenimiento. Para esto se plantearon, se citaron varios libros, varias ponencias, varias exposiciones en la conferencia, del cual el que más me llamó la atención, siguiente diapositiva por favor, es El hormiguero. El hormiguero es un libro que trata básicamente sobre los medios digitales y sobre cómo estos medios digitales han ido pues evolucionando con el tiempo y opacando a los medios tradicionales. ¿Esto por qué? Porque pues los medios digitales te dan esa variedad de contenidos en el momento y en el tiempo en el que uno desee. Un ejemplo claro es que antes, tal vez nuestros padres, nuestros abuelos, para conocer un tema, para saber sobre algo, para lograr informarse, necesitaban comprar un periódico, esperarse a que sean las 12 de la tarde para ir al comedor, ver la noticia, esperar a que le llegue ese mensaje, no ellos tener que buscarlos, tal vez acudir a bibliotecas. Pero nosotros, con estos medios digitales, tenemos esa facilidad de poder estar acostados en nuestra cama, con nuestro celular en la mano y buscar lo que nosotros queremos buscar en el momento en que queremos buscar. Eso es de lo que trata y de lo que habla este libro del hormiguero. Listo, pero a partir de esto también se vuelve a generar esta pregunta. Nosotros como comunicadores profesionales que vamos a salir de esto y los que ya lo están ejerciendo, ¿cómo podemos generar nuevos procesos de experimentación? ¿Cómo podemos lograrlos? ¿Cómo podemos pasar de esta discusión a la acción? Para esto se plantearon unas ideas que no hay que seguirlas al pie de la letra, pues son más bien recomendaciones de cómo ejercer pues un buen periodismo en el momento en el que ya seamos profesionales. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para el buen uso de los medios digitales, el primero es invertir en la ciencia de datos para pasar de la investigación periodística al desarrollo de audiencias. ¿Qué es la ciencia de datos? La ciencia de datos es más usado por las empresas para lograr definir qué es la tendencia de hoy, qué es lo que el público quiere, qué es hacia dónde está dirigido el público. Entonces, para adecuarlo al periodismo es prácticamente decir, ver cuáles son las tendencias de ahora, ver qué es lo que está de moda ahora, cuáles son los contenidos que está visualizando la gente más y empezar a adecuarnos a ellos, pero con el fin de desarrollar las audiencias que están viendo esos contenidos. No seguir generando contenidos de entretenimiento, sino que a partir de esas adecuaciones empezar a adecuar a las audiencias para que logren entender que mediante el entretenimiento y la adecuación a esos nuevos medios se logren generar muchas más perspectivas y muchos más sentidos. Siguiente, por favor. Otra es que más medios no necesariamente es salud mediática. Esto se ha visto con el auge de las redes sociales. Más redes sociales, más información, se filtra mucho más lo que queremos ver, se filtra mucho más la verdadera información, la que cuenta la realidad. Pues usualmente lo que nosotros más buscamos es tal vez amarillismo, tal vez contenidos que tengan morbo, contenidos que tengan polémicas. ¿Y esto qué hace? Que se genere mucho más esos contenidos y que se pierdan los contenidos que de verdad transmiten un mensaje y un sentido crítico hacia los que lo ven. Siguiente, por favor. Privilegiar lo local y sus diversidades para descentrar la realidad. Esto es algo que vimos en las anteriores ponencias. Privilegiemos lo local, expongamos las realidades y las perspectivas que nosotros vivimos cotidianamente. No hablemos del extranjero, no hablemos lo que está pasando con Palestina, Israel, no hablemos lo que está pasando con Estados Unidos, hablemos sobre lo que está pasando aquí. ¿Qué está pasando con, con alcaldes que se postularon, alcaldes narcotraficantes, alcaldes paramilitaristas, durante la época de elecciones, todo esto que sucedió, a nosotros no nos importa, porque no hay muchos contenidos que muestren lo que pasó en realidad. Tal vez, ¿por qué? Por ese miedo de que si nosotros empezamos a difundir ese tipo de información, nos llega a pasar algo. ¿Qué está pasando con los líderes sociales que están siendo asesinados? ¿Qué está pasando con ese silencio? Recuerdo que en la primera ponencia que escuchamos, se habló sobre cómo se están empezando a silenciar por las redes sociales a las personas que están pasando, lo que está pasando en Palestina e Israel. Pero aquí en Colombia estamos sufriendo un silencio mucho peor, que no se los silencia bloqueándolos de redes sociales, se los silencia asesinándolos. Pero eso es algo de lo que nosotros no hablamos, tal vez por miedo o porque tal vez no nos interesa. Siguiente, por favor.
Los medios no son solo información, y esto hay que tenerlo en cuenta. Nosotros podemos informar, pero al mismo tiempo podemos entretener, adecuándonos a ¿qué? A estos contenidos. Siguiente, por favor. La transparencia de los medios y los temas de autorregulación. Esto es algo que ya tocaron y es siempre decir cuáles son nuestras fuentes, siempre hablar con la verdad, siempre tener la sinceridad de la mano, porque si nosotros hablamos sobre la realidad exacta que está pasando en nuestro país o que está pasando en el exterior, la gente va a lograr apropiar estos contenidos de una manera eficaz, de una manera verídica, pues esto no va a generar más conflicto porque es la realidad, es lo que está pasando en nuestro entorno. Siguiente, por favor. Vincular el periodismo, arte y ciencia en la construcción narrativa. Lo mismo que dije antes, empezar a exponer el arte, pero no el arte extranjero, el arte nacional. Empezar a exponer a nuestros campesinos, empezar a exponer a la ciencia que nace aquí en Colombia, empezar a definir, de pronto no muchos sepan por qué nosotros tenemos un carnaval que se denomina de negros y blancos y por qué Barranquilla tiene otro carnaval que es completamente diferente, pero casi que parecido. Entonces, estas son cosas de las que nosotros no queremos exponerlo. Nosotros cuando ya salgamos a la práctica profesional, tal vez ni siquiera se nos llega a la cabeza empezar a generar este tipo de contenidos, porque pues siempre vamos a estar pensando en lo que nos adecúan las redes sociales, que son las realidades, pero las realidades de aparte, las realidades que no nos pertenecen a nosotros. Siguiente, por favor. Y por último, están las alianzas con entidades que están legítimamente interesadas en generar transformaciones y unas alianzas con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 18. Pues esto va de la mano, ¿por qué? Porque pues esta es una entidad y este Objetivo de Desarrollo Sostenible permite la comunicación responsable, la comunicación efectiva, la comunicación verídica y la comunicación que genere un sentido social crítico, porque eso es lo que nosotros nos debe representar como comunicadores. No enfocarnos en cuánto vamos a ganar, sino en cuánto va a ganar el espectador al ver la información que nosotros querramos difundir. Muchas gracias. Bueno, le damos las gracias a Diego Moreno, que nos dio un panorama muy amplio sobre el periodismo y los nuevos medios digitales. Le agradecemos por toda la información que nos compartió. Y finalmente, con la última temática, le damos paso a Camilo Ríos y Yesenia Flores con la temática comunicación digital, ¿sí? Que tal vez complementa muy bien el tema del periodismo y las nuevas narrativas digitales. Adelante. Por favor, el video, puedes correr, gracias. ¿Le das play al video, por favor? Hola, soy Camilo Ríos. Y yo soy Yesenia Flores. Y acompáñanos al primer Congreso Latinoamericano de Comunicación. CIESPAL y FELAFAX. Vamos. Y ahora te vamos a contar cómo fue nuestra experiencia. No se puede educar comunicadores del siglo XXI con aprendizajes o enseñanzas del siglo XIX. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esto es una frase que caracteriza a nuestra ponente principal, o mejor dicho, a nuestra directora de las mesas en el Congreso. Ella es Cindy Chapa, quien es profesora de la Escuela de Comunicación y también una de las pocas mujeres que fue invitada a este Congreso por el empoderamiento que tiene con uno de sus ¿cómo se dice? De sus artículos, perdón. El artículo de ella se llama El poder
hispano según la locución y la radio. Esta comparación se hace a través de una audiencia hispana y no hispana. Es importante destacar, como dijo mi compañera, que las mujeres en este congreso fueron fundamentales y es muy amplio. Literalmente nosotros elegimos todas nuestras ponencias sobre mujeres. ¿Por qué? Porque el empoderamiento femenino es lo que quisimos basar aquí. Aquí lo pueden ver a continuación. Bueno, una de nuestras primeras ponencias, perdón, voy a voltear a ver, es que no alcanzo a ver a la pantalla, entonces pues sí me toca. Entonces, nuestro primer título es Reconstruyendo Memorias a través del podcast, episodio del Diario de Sofía de los Balcanes. Bueno, esta historia fue contada, o mejor dicho, fue hecha una propuesta de tesis por Ivana Calmar, comunicadora social de la Universidad del Tolima. Ella nos cuenta cómo fue la experiencia de su abuela Sofía de los Balcanes después de la Segunda Guerra Mundial, cómo ella emigró, tuvo una emigración forzada, ella y su familia desde Yugoslavia a Colombia. Ella hace el uso de la memoria a través del podcast porque el podcast ha sido como una herramienta para ella súper importante y también para nosotros como comunicadores sociales y también para que nosotros podamos construir memoria a través de ello. A continuación, vamos a escuchar un pedacito del podcast de Ivana. ¿Le puedes dar play, por favor? Soy Ivana Calmar Cardoso, soy periodista. Esta es una investigación que reconstruye los testimonios de supervivencia familiar basada en el diario de mi abuela, Sofía Tkalitz. Una mujer yugoslava sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial que junto a sus hijas, hijos y esposo, quien combatió junto a las potencias del Eje, enfrentaron un proceso de migración forzada hacia un país desconocido e impregnado de una guerra diferente. Ella nos cuenta que una de las partes, o mejor dicho, uno de los factores que a ella más le costó fue reunir a toda su familia, o pues a la familia que ella le cuenta la historia, en una cabina pues de radio para poderlos grabar y ella no podía como revictimizar a estas personas, ya que si lo hacía pues ella se quebraba y no se podía pues contar como tal la historia. Entonces hacemos importancia nuevamente a la comunicación digital por estos medios, por tener como el podcast como herramienta pues para poder crear contenido y también poder crear historias de vida. Recuerden que el podcast lo pueden encontrar en Spotify y escaneando el código. ¿Puedes continuar, por favor? Nuestra siguiente experiencia se llama el uso de inteligencia artificial para la realización de un análisis temático del chat de WhatsApp de Gente Buena en Ecuador. Este fue por la investigadora Leonor Delgado en Quito, Ecuador. Bueno, esta investigadora lo primero que hizo fue coger un grupo, elegir un grupo de Ecuador, un grupo literalmente donde estén muchas personas, donde las personas se saluden, tengan conversaciones normales, y llevarlo a una popular app que creo que usamos todos para hacer copia, ChatGPT. Bueno, en este caso lo que hizo fue coger todo el grupo, 1083 mensajes. Estos 1083 mensajes les quitó emoji, les quitó stickers, otras cosas que evidentemente no eran válidas y las pasó a un Excel. En este Excel lo que hizo fue literalmente pasarlo a ChatGPT y este analizó todos los comportamientos comunicativos que tenemos nosotros, tanto desde un saludo, desde un mensaje, desde algo que literalmente pues creemos como mínimo, pero realmente comunica. Uno de los aspectos, como ya lo habían mencionado también en la exposición pues, del profe John, no podemos decir que la inteligencia artificial es negativa o pues, positiva, porque eso solo lo sabe pues, ni siquiera la empresa en donde se generan esta inteligencia artificial. Pero esta ponente nos cuenta que hay hay una serie de aspectos positivos, la cual hace más fácil generar o realizar las tareas más, ¿cómo se dice? Como más
las tareas cotidianas o lo que hacemos o si literalmente la inteligencia artificial puede reemplazarnos, porque muchos de nosotros decimos como en este momento realmente estamos estudiando para que una inteligencia vaya y haga todo lo que podemos hacer, pues evidentemente no. Por eso tenemos un aspecto positivo y un aspecto negativo. Y ustedes se preguntarán, ¿pero una inteligencia artificial puede reemplazar mi trabajo? No creo, pero escuchen el tiempo que se tardaron literalmente haciendo esto. Bueno, Leonor nos cuenta que el tiempo que la inteligencia artificial se tardó en analizar estos mensajes fue más o menos 1 hora, y también hace pues como referencia a las personas o a los trabajadores profesionales que se demoran casi 6 meses en realizar estos análisis. Entonces podemos ver cómo literalmente un análisis tan grande puede, bueno, un grupo grande puede ser analizado por inteligencia artificial, así como nuestros comportamientos o todo lo que pasa día a día, porque realmente si no nos esforzamos o llegamos a literalmente hacer más o estudiar más, simplemente una inteligencia va a reemplazar nuestro trabajo. Es un aspecto negativo, pero obviamente es positivo. ¿Por qué? Porque la tecnología nos ayuda. La tecnología y la comunicación están literalmente ligadas, ¿no? Porque si nos damos cuenta no podemos trascender sin la tecnología, porque ¿qué haríamos nosotros sin nuestro celular o sin nuestro computador o sin el Wi-Fi? Creo que muchos de nosotros ni siquiera nos sentamos a leer un libro porque lo único que podemos hacer es buscar un simple resumen. Así que pónganse a analizar un poco eso y mirar si es válido que la inteligencia artificial nos reemplace. ¿Puedes continuar, por favor? Bueno, ahora tenemos la reproducción de estereotipos de belleza, un caso estudiado pues, en Ecuador de 16 celebrities influencers. En este caso tenemos a celebrities influencer, social media influencer y microinfluencer. Bueno, cuando hablamos de celebrities influencers, ustedes se preguntarán, bueno, ¿quiénes son? O quizás ya lo han visto por ahí. Cuando nos referimos a personas que evidentemente son actrices, son futbolistas o son personas que vemos literalmente en la televisión desde que somos pequeños o los ven nuestros padres, amigos o demás. En este caso puse a Sofía Vergara, pero pues pueden tener por ahí a Messi, Cristiano o a los que les guste el fútbol, a mí no. Bueno, sigamos. El social media influencer tenemos, no, porfa, retrocede una, listo. Tenemos en este caso a personas que por la industria son conocidas, crecieron, tienen muchos seguidores porque es más de 2, 3, 4, 5 millones de seguidores. En este caso puse a Luisito Comunica porque es un énfasis de social media influencer a nivel pues, de Latinoamérica. Y como microinfluencer tenemos a todas las personas que literalmente están en una ciudad, están en un pueblo, que tienen más de 1000 seguidores, así que hasta ustedes pueden ser microinfluencers. En este caso puse a Alejandro Rea, una microinfluencer de Medellín, quizá algunos la conocen, quizá otros no. ¿Puedes continuar? Gracias. Bueno, ¿por qué expliqué todo esto? Cuando hablamos de la reproducción de estereotipos, en este caso, la persona encargada de hacer este planteamiento, esta ponencia, se llama Ana Ayala, una estudiante de la Universidad Técnica del Norte de Ibarra, Ecuador. En ese caso, ella, a través de una experimentación de 83% de stories y 17% de feed de Instagram, se dio cuenta de cómo literalmente los estereotipos cabe recalcar que son negativos, literalmente son algo que pues podemos creer que es real, pero realmente no lo es. Entonces, si nos damos cuenta, evidentemente los estereotipos no son buenos. Ella lo que hizo fue la comparación de todo, miró cada publicación de 16 influencers y se dio cuenta cómo día a día nos podemos literalmente dejar llevar sobre esto, porque muchos de nosotros queremos vernos como ciertos artistas o demás, pero esto no va a pasar nunca así se va a tener gimnasio. Sigamos. Listo. Nos dimos cuenta también que los productos que más los influencers o microinfluencers o celebrities influencers publican son, tenemos la belleza. En la belleza hablamos de, pues evidentemente, más se basa en las chicas, pero también evidentemente los chicos hoy en día podemos usar belleza, bueno, belleza no, pues productos de belleza. Tenemos la comida, que evidentemente nos gusta a todos, que siempre vemos como esos TikToks o demás, donde dicen, ven prueba este restaurante y literalmente ni es bueno, pero pues nosotros vamos como por ambiciosos. Y bueno, y tenemos la vestimenta, porque pues a quien no le gusta vestirse bien, estar bien y demás, y más cuando miramos que la mayoría tienen diferentes, pues dan diferentes descuentos y demás por mirar las publicaciones. Entonces, por último tenemos las cirugías corporales, que creo que todos hemos visto cómo las celebrities influencers con mayores seguidores, con millones de seguidores, se encargan de pues día a día traer eso, y esto no es positivo por X aspectos, evidentemente. Entonces lo que queremos hacer es darnos cuenta de cómo eso nos está afectando y que ustedes analicen si realmente un influencer se basa en lo que, pues en el estilo de vida, que ustedes quieren. Y podemos continuar.
Muchas gracias. Bueno, también queremos recalcar la importancia pues, de la comunicación en estos medios digitales, tanto como en la belleza, en los medios, en las redes, en los productos de belleza, en la comida, en todo lo que se genera la comunicación social. Así que muchísimas gracias a todos ustedes y un aplauso para hasta la Yesenia. próxima. Bueno, hola. Muchísimas gracias. Bueno, por favor, la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, finalmente queremos compartirles algunas de las conclusiones del primer Congreso Latinoamericano de Comunicación CIESPAL-FELAFACS. Estas conclusiones se dan a partir de una declaración de Quito 2023, donde a través de, siguiente diapositiva por favor, a través de unas consideraciones que se hacen sobre el capitalismo, sobre la pospandemia, sobre las situaciones políticas, económicas y sociales de América Latina, se dan unas declaraciones al respecto para que entre todos las universidades, estudiantes, profesionales, estudiantes y ciudadanos de América Latina empecemos a trabajar con esto. Siguiente, por favor. Sobre estas declaraciones me permito leerlas de manera textual. Primero, frente al capitalismo y auge del neoliberalismo, la comunicación debe invertir en favor de las transformaciones ecosistémicas con visión de justicia social, de género y climática. Segundo, proponemos incorporar a la comprensión de la comunicación enfoques de derechos humanos, de género, afrodescendientes e interculturalidad. Tercero, repensar el antropocentrismo para considerar la mirada biocéntrica sin la cual no se garantiza el derecho a vivir la vida. Rechazamos el extractivismo en todas sus formas, especialmente el referido al campo académico. Proponemos que se incluyan políticas de investigación y nuevas metodologías apegadas al territorio. Quinto, proponemos modelos de medición propios para la calidad de las investigaciones y superar las métricas mercantilistas. Sexto, los planes de estudio y mallas curriculares de las carreras de comunicación social y periodismo de América Latina deben ser revisadas en torno a propuestas críticas que den mayor énfasis a la investigación, al estudio y construcción de teorías y metodologías favorecedoras de las ecotransiciones. Séptimo, reconocemos el impacto potencial que tiene la mala práctica en la producción y difusión de información en la salud mental de quienes reciben información a través de los medios, sean estos digitales o abiertos. Las y los periodistas deben asumir su responsabilidad en el marco de los códigos éticos que impidan la circulación de noticias falsas. Instamos a los estados a incluir en sus políticas públicas de comunicación garantías para el ejercicio digno, seguro y ético de la labor periodística. Noveno, los estados deben garantizar la redistribución equitativa de frecuencias del espectro radioeléctrico y facilitar, incluida la financiación, que los medios de comunicación comunitarios, populares, ciudadanos y alternativos puedan constituirse en el elemento fundamental para la diversidad de las culturas, idiomas, formas organizativas y de resolución de conflictos basadas en el bien común y las formas colectivas de comprender el mundo. Décimo, reiteramos la necesidad de que las políticas públicas deben contemplar la equidad y el respeto de género en todas sus expresiones, trasladándose a las narrativas y prácticas mediáticas. 11. Reconocemos que la enseñanza, la investigación y la práctica de la comunicación deben ser sensibles al diálogo entre las multiepistemologías y las multiontologías y que respondan al trabajo con y para las comunidades. Que la investigación y el trabajo en comunicación deben tener una clara vinculación con las demandas sociales orientadas a los territorios y al bien común, siendo un eje transversal en todo el proceso de formación.
13. Es fundamental desarrollar investigaciones, producir contenidos que disputen el control en el mercado de las imágenes y los regímenes dominantes de visualidad con objetivos decoloniales y antiimperialistas. 14. Que las instituciones latinoamericanas deben aplicar acciones innovadoras y de cooperación para impulsar el avance de la comunicación. Todo esto, la declaración que se dio finalmente como conclusión del primer Congreso Latinoamericano de Comunicación, CIESPAL-FELAFAX. Para finalizar y como cierre, les compartimos un video de Alma Montoya, integrante del grupo Comunicarte, que nos cuenta, de pronto ustedes se preguntarán, bueno, todo esto suena maravilloso, es importante, pero también podemos vivir de esto los comunicadores sociales, ¿no es cierto? Entonces, ella, Alma Montoya, nos cuenta cómo lo han logrado. Alma Montoya hace parte de este grupo, Comunicarte, que es una organización que durante muchas décadas ha logrado un trabajo importante de comunicación popular y transformación social en América Latina, en África y en Centroamérica, en defensa de los páramos azonales, de la Amazonía y las defensas de los derechos humanos en la población vulnerable. Por favor, el video. Sacamos personería jurídica en Colombia. Entonces, ¿cómo nos hemos sostenido? Con proyectos. Y no es sino que tú demuestres que haces bien un proyecto, que hay transparencia en el proyecto, que responde a las expectativas y necesidades comunitarias, ¿no? Y que hay un grupo humano en donde hay necesidad de mejorar su calidad de vida, y ya los demás proyectos van viniendo. Un proyecto trae otro, porque ven que sí, que cumple una función eficiente, eficaz y con transparencia, sobre todo eso, transparencia, por un lado. Por otro lado, yo sé que es la expectativa de muchos estudiantes, ¿esto da o no da plata? O mejor me quedo de influencer, pero yo he tenido la oportunidad de estar en capacitación y en formación, de llevar, ¿no? Y crear espacios de capacitación en 5 países de África, en 5 eventos grandes, formando comunicadores en Europa, porque tienen un tipo de periodismo distinto, y en el Medio Oriente, ¿no? Para decirte, y toda América Latina. Y del país conocemos todo el país. O sea, que sí es posible vivir de esto, claro que sí, ¿no? Claro que sí. ¿Qué más? O sea, ¿y que quieren conocer el mundo? Claro que sí, ¿no? Entonces, o sea, hay experiencias de mis chicos que han trabajado, que terminan en el ministerio. He tenido gente en el Ministerio de Comunicaciones, lo que hoy día es Tecnología e Información, en el Ministerio de Cultura, en el Ministerio de Medio Ambiente, pero también en organismos internacionales. El caso de Naciones Unidas, dentro del área de derechos humanos, tenemos 2 chicos que salieron de... ¿Por qué? Porque salen con mucha experiencia de territorio, con mucho país en su vida, en su piel, porque conocen el país, ¿no? Y no solo vestidos de safari andando con una cámara, sino que lo conocen desde las realidades y desde las necesidades. Entonces, los organismos internacionales los contratan, porque se necesita gente con pueblo, es decir, con experiencia de territorio. Hoy nomás está viajando uno de los chicos a Canadá por segunda vez. La vez pasada fue a nombre de ALER, a contar cómo se trabajan las radios indígenas. Y hoy día le toca ir a hablar en Canadá, en este momento en la parte de Toronto, ¿no? Le toca ir a presentar los proyectos que estamos ejecutando en la Amazonía. O sea, ¿quién habla de una red de 40 reporteros en la Amazonía? ¿Quién habla de una red que es panamazónica? Entonces, donde incluso que trabaja y que está a la par de los movimientos sociales, ¿no? En donde los movimientos sociales hacen parte del equipo de trabajo y nosotros hacemos parte de los movimientos sociales y de la organización de la sociedad civil ante los gobiernos para el cuidado de la Amazonía. Luego, tranquilos, sin trabajo no se quedan, tranquilos, no se van a hacer ricos como puede ser quién sabe qué, pero qué más que es el buen vivir, ¿no? Y lo suficiente para que tú te realices como persona, como comunicador,
¿no? En medio o desde esa comunicación solidaria, de esa comunicación de empeño y sobre todo de una satisfacción de que tu vida tiene sentido a través de un servicio. Muchísimas gracias a todas las personas, estudiantes, comunicadores, profesionales, egresados, a todos los que nos acompañaron en este auditorio y también los que se conectaron. Gracias por compartir con nosotros estas reflexiones y finalmente el mensaje: que se enamoren de la comunicación popular, que es con y para las comunidades. Muchísimas gracias. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.